Shalom, shalom a todos, bienvenidos a esta masterclass, bienvenidos a cada uno. Qué lindo es poder entrar en esta conexión y poder saludarlos a cada uno de los que están presentes. Qué bueno verlos, aquellos que tienen esa oportunidad de encender las cámaras y ver rostros, nos ayuda a sentirnos un poco más cerca, ¿verdad? Wow, qué expectativas tengo por lo que el Señor va a hacer en medio nuestro. No sé ustedes, pero si quieren escribir un poco las expectativas de aquí en el chat para leernos entre todos. Pero estuve leyendo acá desde cada nación que se están sumando desde Venezuela, desde Guatemala, Nicaragua, Argentina, desde Estados Unidos, España. Sí, hoy tenemos el, el privilegio de tener un amigo nuestro acá que nos va a estar acompañando en este desarrollo de esta masterclass. Se llama Isaac y bueno, voy a hablar un poquito ya cuando estemos comenzando en un poco del proyecto que él está haciendo, que está bendiciendo tantas personas de diferentes naciones. Eh, Seguramente muchos lo conocen. Él se llama Isaac Moraleja, pero tiene un proyecto llamado Isaac Explica en Instagram. Después les podemos dejar aquí también, amigos, si vos me podés ayudar con el nombre, cómo está en la cuenta en Instagram, porque sé que el trabajo que estás haciendo está bendiciendo a tantos y creo que es una oportunidad para que muchos más puedan conocer y seguir de cerca. También desde México, Colombia, Perú, Chile, México, dije recién, no me quiero olvidar de ninguno, pero qué hermoso saber todos los que están representados aquí y lo que el Señor va a estar haciendo, va a estar hablando. Creo fuertemente que esta conexión no es solamente un momento para escuchar de Israel, no es solamente para escuchar del conflicto en Irán, no es solamente un momento para ser oidores, siento que este es un momento para que el Señor nos convoca para entrenarnos, ¿sí? No sé de los que estamos acá, quienes ya han estado alguna vez en alguna otra masterclass o algún otro curso que hemos hecho como Colcoré y quienes estarán por primera vez. Si algunos están por primera vez, también pueden escribir en los comentarios para decirles bienvenidos, ¿sí? Pero para contarles un poco. em, Cada uno de estos encuentros que hacemos, el Señor siempre nos habla de un tiempo de entrenamiento, de preparación. Creo yo que ante todos los conflictos que estamos, el escenario que está puesto en nuestra generación, viendo las señales de Mateo 24 que Jesús habló, creo que solamente nos lleva a una cosa y es ante estas señales cumpliéndose delante de nuestros ojos, a nosotros nos toca una respuesta y es prepararnos, ¿sí? No quedarnos de brazos cruzados, crecer en conocimiento, en entendimiento, responder con discernimiento espiritual y eso es lo que el Espíritu Santo va a equiparnos en esta conexión. Así que vamos a aprovechar el tiempo, ¿les parece? Vamos a aprovechar desde el momento cero. También voy a estar enviando el PDF, unas notas de estudio que hemos preparado para seguir toda la conversación, el estudio que vamos a estar haciendo juntos y eso va a ayudar mucho a sus notas personales. Luego, quizás no lleguemos a cubrir todo porque hay tanto que hablar de esto, quizás no lleguemos a cubrir todo lo que está en las notas de estudio, pero aún así lo queremos dejar para que aquellos hambrientos que le dicen, Señor, yo no me conformo con 60 minutos de estudio, no me conformo con solamente un momento, una masterclass, quiero responder, quiero seguir profundizando. Bueno, van a tener ese material de estudio disponible, así que ahí les voy a estar, si el equipo me puede ayudar a enviar también en el chat del Zoom, nos va a ayudar un montón. Así que vamos a estar iniciando, ¿sí? Muy bien. Entonces, antes de pasar y de dejar a Isaac que nos va a explicar el contexto actual de lo que hoy está viviendo, estamos viviendo en Medio Oriente y aunque eso parezca
algo muy sencillo de hablar, en realidad es algo muy importante entender desde, sin el filtro de los medios de noticias, porque los titulares muchas veces manipulan las informaciones y llega a nosotros a veces cosas que no sabemos si es tan así lo que está pasando, pero el hecho de poder hablar con claridad qué está sucediendo, si, a quiénes está tocando esto, quiénes son los que están siendo oprimidos y tantas respuestas que necesitamos escuchar, Isaac lo va a hacer magistralmente, ¿sí? Y antes quiero hablar un poco cuál es el corazón como para alinear expectativas, ¿sí? Para alinear expectativas en medio de este tiempo de mucha información, ¿sí? De mucho exceso de información. ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos como iglesia, ¿sí? Como aquellos que estamos diciendo, Señor, no solamente quiero ver el Evangelio como una fe solo para mí, quiero responder al plan que tú tienes para nosotros. Bueno, algo que la Biblia habla claramente en Romanos capítulo 12 versículo 2, muchos lo conocerán a este versículo, a este pasaje, pero dice, no se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, dice, déjense transformar, ¿sí? Déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. Y con este versículo quiero decir algo, que los criterios de este mundo, lo que, ¿sí? El no tomar la forma del pensamiento de este siglo, es romper contra muchas veces toda ideología que quiere influenciar nuestra postura de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, hay una manipulación, principalmente de Satanás, ¿no? En querer manipular los criterios de acuerdo a, a un evento, a un suceso, buscar manipular los sucesos para que nos impida a nosotros entender lo que Dios quiere. Entonces, evidentemente no podemos evitar que haya conflicto en el Medio Oriente, pero sí podemos evitar cuál va a ser el criterio que nos va a moldear la forma de entender lo que está ocurriendo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ese es el desafío que hoy tenemos y hoy por eso le vamos a pedir al Señor, Señor, renueva mi entendimiento. Señor, de acuerdo a lo que estás haciendo en Medio Oriente, Señor, renueva mi entendimiento. Quiero entender tu voluntad para Irán, quiero entender tu voluntad para Israel, quiero entender tu voluntad en el Medio Oriente porque no quiero ser guiado por el criterio de este mundo, por el pensamiento de este siglo. Y cuando sucede esto, entonces ahí nos volvemos activos para el reino, podemos extender el reino de Dios como tantos hombres en la Biblia lo hicieron y lo vamos a ver más adelante. Así que, habiendo dicho esto, simplemente quiero dar lugar entonces a un amigo llamado Isaac. Qué buen amigo tenerte acá en medio nuestro. Bienvenido, ¿sí? Gracias Gracias, por tu amigo. tiempo. Gracias a vos también por conectarte en medio de de tu día a día, pero poder hacer este espacio. Entiendo que lo que te conecta con nosotros también es el propósito, ¿no? Entender por qué es tan importante hablar de esto y no callar. Así que en estos próximos minutos quiero dejarte para que puedas guiarnos y poder hablar acerca de este contexto actual y poder desarrollar esto que hay tantas preguntas que hoy están en todos, ¿sí? Pero también como iglesia nosotros hay tantas preguntas como entender lo que está viviendo y cómo llevarlo a la práctica. Entonces, para los que no saben, Isaac tiene un trabajo llamado un proyecto Isaac Explica, donde hace más de 8 años él ha recorrido el Medio Oriente y hoy toda esa experiencia lo está transformando en una comunicación que está tocando miles de personas. Entonces, y es una gracia que el Señor le ha dado de comunicar. Entonces, hoy vamos a ser bendecidos con esta gracia que el Señor te dio. Así que, amigo, adelante. El tiempo es tuyo. Gracias, Iván. Gracias, amigo. Bueno, hola a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto.
Bueno, pues mi nombre, como decía Iván, es Isaac Moraleja. Soy de Barcelona, de España. Y pues los últimos 8 años he tenido la oportunidad de poder viajar pues gran parte de los países de Medio Oriente. En su gran mayoría, obviamente, pues países musulmanes de la región. Y también en estos últimos años bastante, pues vengo viajando a Israel. Eh, Hace cosa de un año y medio, empecé un proyecto donde específicamente solo hablo a nivel comunicativo, ya que he trabajado también en medios de comunicación, estoy muy involucrado en todo lo que es el ámbito noticias, político, etcétera. Y creo que para introducir todo el tema que vamos a traer hoy con Iván respecto a cuál es el papel de la Iglesia, que la Iglesia sepa lo que está pasando y cómo poder ser parte de todo este mover que está habiendo en Medio Oriente, pues podamos conocer un poco más de la realidad que se vive en el terreno, ¿de acuerdo? Yo empecé a hablar de todo esto ya que justamente mi familia estaba viajando precisamente en Israel el 7 de octubre, cuando sucede el estallido de la guerra, cuando Hamas invade el sur de Israel. Mi familia está bien, o sea, ellos estaban en Jerusalén, pero igualmente pues fue muy personal para mí y a partir de ahí fue como yo empecé a hablar de todo esto, más que nada para tratar de un poco hablar desde el punto de vista de lo que se decía en Israel y no se decía en el resto del mundo, ¿no? Bien, pues hoy nos vamos a enfocar en el papel de lo que está pasando en Irán. ¿Y por qué empiezo con el 7 de octubre? Y mencionaba lo que le pasaba a mi familia. Bien, porque lo que pasó el 7 de octubre, el inicio de esta terrible guerra que llevamos ya pues más de 2 años viendo en los medios y todo esto se remonta a ese día fatídico que jamás ataca en Israel y esto lo tengo que relacionar directamente ya desde el principio con Irán, ¿de acuerdo? Pero quiero hacer algo desde el inicio y es separar lo que es el pueblo de Irán y lo que es el régimen iraní o lo que es el gobierno de la República Islámica de Irán, ¿de acuerdo? La República Islámica de Irán es el gobierno que a día de hoy rige a los 90 millones de ciudadanos iraníes que viven en Irán. Hay que viajar un poco atrás en el tiempo. En el año 1979 se produce la revolución islámica en Irán, ¿de acuerdo? Antes de esto, Irán era una monarquía donde estaba el Shah de Persia que gobernaba el país. Irán era un país bastante occidental para lo que era la región, no era un país musulmán. Y cuando se produce la revolución islámica y de vuelta el país se convierte en una teocracia, lo que significa que el país está gobernado por es un ayatolá, el nombre religioso que se le da, o sea, un individuo que es un cargo religioso que rige el gobierno del país bajo la ley Sharia, la ley islámica, ¿de acuerdo? Pues desde el principio, este régimen, que al principio prometía libertades para su pueblo, pero que se ha venido viendo con los años que nada que ver, pues se propuso algo entre ceja y ceja. El gobierno islámico de Irán lo que quiso desde el inicio es la eliminación del Estado moderno de Israel. Entonces, en estas décadas, el gobierno iraní lo que ha hecho ha sido invertir todos sus recursos, todo su dinero, para tratar de alimentar todos los focos de diferentes grupos armados que hay en toda la región para que luchen una guerra de desgaste, una guerra sin fin contra el Estado de Israel. Esto pues se ha visto a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, pero como decía, el 7 de octubre es cuando tiene su punto álgido, ¿de acuerdo? Cuando Hamas, este grupo radical islámico, financiado, cuyo sponsor principal es el régimen iraní, invade Israel, pues ahí se produce un choque directo ya entre lo que es el gobierno iraní y el gobierno israelí. ¿Qué sucede? En los 2 años que han seguido de guerra, no solamente hemos visto la guerra con Hamas en Gaza, sino que hemos visto pues ataques continuamente desde el norte, pues lo que es el Líbano, el sur del Líbano con el norte de Israel. Hay un grupo terrorista que se llama Hezbollah, también financiado por el gobierno iraní. Tenemos también en el Yemen, abajo de Arabia Saudí, pues tenemos a un grupo que gobierna esa parte del Yemen llamado los Hutíes del Yemen, también financiados por el gobierno iraní, que constantemente han estado lanzando misiles balísticos contra Israel. Y después tenemos milicias en diferentes países como Irak o como Siria, también financiadas por Irán, que han estado durante todo este tiempo atacando continuamente a Israel, ¿de acuerdo? O sea, Israel en estos 2 años, para que la gente entienda, los amigos que nos estáis viendo aquí, ha sido atacada desde 7 frentes distintos, ¿de acuerdo?
todos estos 7 frentes distintos, todos ellos, sin excepción, han sido frentes que han sido financiados y armados, todos, por Irán, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? En estos 2 años de guerra, Israel ha tomado ciertas decisiones donde se decidió, por ejemplo, atacar y eliminar al líder político de Hamas que estaba en Teherán, en Irán. Entonces es el primer momento donde Israel ataca dentro de Irán. Irán en este tiempo se ha sentido humillado en numerosas ocasiones por el proceder del ejército israelí, de su servicio secreto, y ha atacado a Israel 3 veces durante esta guerra, lanzando cientos de misiles balísticos sobre Israel en algunos momentos concretos. Tuvimos sobre todo el episodio grande el verano pasado, en junio, de la Guerra de los 12 días, donde hubo un intercambio de golpes cuando Israel decidió eliminar el programa nuclear iraní, ya que se considera que es la mayor amenaza que Israel está enfrentando a nivel de existencia. Es decir, si el proyecto nuclear de Irán pues, saliera para adelante, pues un país cuyo objetivo, cuya meta es la destrucción de Israel, y que el cántico, cuando uno ve el parlamento iraní, el cántico es muerte a América y muerte a Israel, pues se sabe para qué harían uso precisamente de esa arma nuclear si la consiguieran tener. Entonces, Israel decidió atacar Irán y ahí fue cuando tuvimos el episodio de 12 días de guerra, intercambio de golpes, ¿de acuerdo? Desde entonces hemos vivido medio año de una situación eh, muy tensa, pero donde no ha habido más intercambios. Es decir, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le ordena a Israel que se paren las hostilidades y no le permite a Israel, de alguna manera, que continúe para acabar con el objetivo que tenía, que era también destruir el programa de misiles que tiene Irán durante años, que son miles de misiles que se están fabricando para apuntar contra Israel. Que llegado el momento, si todos se lanzan a la vez, es prácticamente imposible poder detener algo así, ¿de acuerdo? Entonces, desde el lado israelí hay una perspectiva de que Irán es la gran amenaza para su existencia. Bien, ¿qué pasa? Que en Irán viven 90 millones de iraníes, que ellos no tienen ni voz ni voto, que viven reprimidos por un régimen islamista teocrático, cuyo líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha invertido durante todos estos años todos los recursos del país en guerra y más guerra, en armar a todos los grupos terroristas de la región, mientras tiene completamente descuidados a sus ciudadanos. Bien, pues ha pasado algo en los últimos días, sobre todo últimas semanas, viene siendo desde final del mes de diciembre, donde ha estallado una serie de protestas en Irán, ¿de acuerdo? El país está en una gravísima crisis financiera, el valor de la moneda iraní prácticamente no viene nada. Para mis amigos ahí en América Latina lo pondría un poco en comparación con lo que es Venezuela, ¿de acuerdo? Ese está siendo el punto al que está llegando la economía iraní. Y el pueblo se echó a las calles, el pueblo salió a gritar que ya estaban hartos, muerte al dictador y que quieren un cambio de gobierno, que no quieren más que ese régimen islamista les torture porque eso no es vida. ¿Qué pasó? Que durante unos primeros días el régimen estuvo permitiendo, vamos a decirlo así, las manifestaciones, am, pero llegó un punto clave que fue a partir de la noche del 7 de enero. Durante el 7, 8 y 9 de enero se producen 2, 3 días donde el ayatolá le da la orden a todo el ejército. De hecho, mira, voy a hacer un énfasis, no me quiero alargar mucho con la explicación, pero hay un ejército iraní que ya estaba previo a la existencia de lo que es el régimen iraní, cuando estaba Shah de Persia, pero cuando se instala la revolución islámica, se crea la Guardia Revolucionaria Iraní. Es un, es un cuerpo militar que está por encima del ejército iraní y que está financiado, obviamente, por el régimen y que es el que controla en la actualidad todo lo que es la seguridad del país. Entonces, el ayatolá le dice a la Guardia Revolucionaria, a partir del 7 de enero, que tiene que hacer todo lo que sea necesario para preservar el bien y el futuro del régimen. Que el régimen está por encima de todo el mundo, incluido de la población, y que tiene que hacer lo que sea para que el régimen pueda seguir gobernando Irán. Pues en el 7, 8 y 9 de enero vemos uno de los episodios más graves en la historia de Irán. Cuando el ayatolá da esa orden, los servicios
y autoridades, policías, como digo, gente armada que trabaja para el régimen, empiezan a realizar una masacre sin precedentes en la historia del pueblo iraní. Se cree que habría 15.000 personas que fueron asesinadas, masacradas brutalmente en las calles de Irán, de las 100 ciudades principales del país. Gente que salía simplemente, gentes civiles, hombres, mujeres, niños, gente mayor, sin estar armados, que para disuadir a toda esa gente, el régimen empezó con armas, con munición, a disparar a todo el mundo, a masacrar a todo el mundo. Y acto seguido, cortaron el Internet del país. Hasta la fecha, a día de hoy, el Internet no ha vuelto a Irán. ¿Y por qué? Porque el régimen quiere esconder al mundo la masacre, las barbaridades que han hecho durante estos días. No se recuerda una cosa igual, de que en 3 días, 2, 3 días, hayan muerto 15.000 personas prácticamente en ningún otro lugar del mundo. Y como podréis observar, apenas los medios de comunicación le han dado cobertura a esto. En todo este movimiento, Estados Unidos ha amenazado con que el atacar a la población era una línea roja. Si el régimen atacaba a los iraníes, Estados Unidos intervendría. Y también se estaba rumoreando mucho de si Israel iba o no a entrar también en algún tipo de ataque contra el régimen. Bien, hace cosa de 4 o 5 días eh, estaba la cosa muy caliente. Se sentía en todos lados donde uno ponía las noticias y se decía que era inminente un ataque de Estados Unidos. Al final no ha pasado. Pero no significa que no pueda pasar, ¿de acuerdo? Y eso vamos a entrar, porque Iván va a hablar mucho más de ello a fondo sobre lo que hablan las escrituras respecto a lo que puede o no pasar, según dicen las profecías, respecto al pueblo persa, a Irán y a Israel. Pero la realidad es que esto no se ha enfriado ni mucho menos. Ayer, por ejemplo, el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu estuvo reuniéndose de urgencia respecto a hablar solamente de la situación de Irán, y el jefe del Mossad está en Estados Unidos, reunido también con el equipo militar de Estados Unidos, ya que se cree que se ha enfriado todo porque Estados Unidos e Israel no estarían del todo preparados para lanzar un golpe específico que pudiera gravemente herir al régimen iraní. Pero se está trabajando en ello, es lo que se está ahora mismo intuyendo. ¿Qué pasa? Que incluso si Israel no entra directamente en un golpe, el régimen iraní ha amenazado de que si Estados Unidos, solamente Estados Unidos, ataca a Irán, que Irán devolvería el golpe atacando bases estadounidenses en toda la región que tiene Estados Unidos, pero también atacaría a Israel. Porque Irán considera que Israel es el gran socio de Estados Unidos en Medio Oriente y que estaría detrás igualmente, aunque no atacara directamente, estaría detrás de todo ese golpe contra su infraestructura y su régimen. Entonces, ¿qué pasaría? Que si Israel recibe un ataque por parte de Irán sin ellos haber atacado, volveríamos a tener una guerra directa entre dos potencias fuertísimas a nivel militar como son Israel y como son Irán. Vamos a ver lo que pasa. Esto es lo que hemos visto hasta la fecha de hoy, Iván. Esto es hasta el presente. Pero quiero que la gente un poco tuviera ese contexto, estos 10, 15 minutos que he podido dar un poco de resumen para saber cómo hemos llegado hasta esta situación tan terrible. O sea, lo que hemos visto estos días, y tú, Iván, me has contado también que has visto imágenes de lo poco que ha podido salir, porque como digo, es que se ha cortado el internet en Irán. O sea, es realmente terrible lo que está pasando y no tenemos imágenes, no tenemos voz más allá de 4 vídeos que sí que se han podido filtrar, pero son matanzas terribles, terribles, terribles. Y yo quiero que la gente sepa de que el pueblo de Irán, en su gran mayoría, no es un pueblo musulmán de religión, es un país con muchísima historia. El pueblo persa históricamente es un pueblo que ha tenido muy buenas relaciones con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. A la gente le sorprende que cuando uno ve algún tipo de protestas, incluso recientemente estos días en partes del mundo, donde gente que sale a defender al pueblo persa en las calles, de repente se ve gente judía con las banderas de Israel que salen a manifestarse y la gente dice, pero no son enemigos ambos pueblos, ¿cómo es posible? Y la gente desconoce de que hay un vínculo muy grande entre el pueblo judío y el pueblo persa. Y además de todo esto, yo haría énfasis en algo que la gente muchas veces desconoce y aquí como creyentes que somos, quiero que la gente sepa de que hay muchísimos, muchísimos creyentes en Irán, Iván.
hay un gran número de creyentes de lo que se denomina la iglesia subterránea o la iglesia perseguida. Esto es algo muy interesante. Yo, que como te decía al principio, pues he podido viajar durante estos últimos 8 o 9 años, pues alrededor de países musulmanes en la región, he podido trabajar y visitar en numerosas ocasiones pues a cristianos, a creyentes en muchos países musulmanes donde tienen que llevar a cabo su fe, en casas, en lugares donde la gente no puede saber que ahí se están reuniendo creyentes. Y sobre todo, el peor ámbito es cuando son ex musulmanes que dejan la fe musulmana, la fe islámica, y deciden convertirse al cristianismo, seguir a Jesús. Cuando eso sucede, es algo muy difícil para todas estas personas en países musulmanes, y ya ni te cuento en Irán, donde un régimen musulmán gobierna el país. Pues bien, a pesar de todo esto, en Irán tenemos lo que es la iglesia perseguida que más está creciendo en todo el mundo. No me atrevo a dar números porque ahí he estado observando mucho recientemente Puertas Abiertas, que es una de las grandes organizaciones que habla de la iglesia perseguida y países donde hay persecución contra cristianos. Habla mucho sobre esto, pero luego uno va leyendo y un número de este medio, un número de esta otra organización, es complicado porque como es al final números de iglesia perseguida, no se sabe bien bien, el régimen obviamente no te los da, pero yo, por ejemplo, recuerdo una vez estaba en Irán, perdón, en Irak, y me acuerdo de que estaba trabajando con una organización cristiana allí que me decía, uno de ellos, que él había estado en Irán viviendo varios años y había, de forma clandestina, obviamente, cuando tú estás en Irán, no dices el trabajo que haces, obviamente, trabajas como profesor de inglés o como empresario o tal, pero no puedes decir, obviamente, la parte donde tú estás ayudando a cristianos y estás compartiendo el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Él me explicaba de que en esos años ellos han llevado a un sinfín de creyentes, los llevan de repente a un río, a las afueras de una ciudad y bautizan a cientos y cientos en un fin de semana. Esos nuevos creyentes se van a sus ciudades, se van a sus pueblos, empiezan nuevos grupos en casa y se convierten miles y miles y miles de nuevos creyentes que dan su vida a Jesús. Realmente en Irán, si algo puedo decir, es que está habiendo un avivamiento increíble, que el Señor se está moviendo, Iván, y eso quiero que la gente lo sepa, que cuando oremos, que seguro que durante esta reunión también se va a orar para la paz en Irán, para que paren la masacre, las matanzas, pero también nos acordemos de nuestros hermanos en Irán, que hay en medio de todo el silencio, de lo que no se sabe de ellos, que hay una iglesia enorme que está creciendo, la iglesia perseguida de Irán, que también, pues espero que con lo que estamos diciendo hoy, que esté en vuestras oraciones en el futuro. Qué tremendo lo que estás compartiendo, Isaac, porque lo que está pasando mientras hablamos de esto y creo que mientras estamos conectados es, fíjense cómo en medio del ruido informativo hay cosas que no se dicen, pero están sucediendo. Hay cosas, lo que muchas veces no se dice, el sufrimiento cotidiano de los civiles, pero también la vida de la iglesia perseguida en Irán. Entonces, fíjense cómo es tan importante, y por eso yo le había pedido a Isaac, traigamos a contexto cómo comenzó todo esto. Y fíjense cuando Isaac mismo estaba explicando, queda expuesto lo que es, qué es Irán cuando hablamos de el pueblo iraní, pero cuando hablamos del régimen iraní. Entonces, una cosa es el régimen, ¿verdad? Y esto es muy importante que quede en claro de entrada, como lo explicó Isaac, que es el régimen es una cosa. El régimen es opresor, ha descuidado a los ciudadanos y vamos a ver bíblicamente cómo debemos orar por la caída del régimen. ¿Es bíblico orar por la caída de este régimen? Sí es bíblico y lo vamos a ver luego más adelante. ¿Por qué? Porque está hostigando a la gente, está privándoles de su libertad y hoy están muriendo, como dijo Isaac y dio números, miles y miles. Entonces, por ejemplo, ayer, y les comparto algo que estaba pasando el día de ayer, justo me encuentro con un amigo que él es iraní. Él es iraní, casado con su mujer judía, su hijo recién nacido es, bueno, ahí descifrémoslo, ¿no? Judío iraní.
Sí. pero él nacido en Israel. Y claro, lo que está pasando es que él está acá, pero su familia está allá. Y me dice, tengo mis dos hermanos allá y han estado saliendo para clamar por libertad, han estado en las protestas y me dice, tengo a mis dos hermanos, los dos están heridos de balas, me dice. Tengo un hermano mío que tiene, la bala le atravesó esta parte de la cara, se le rompió los huesos. Y le digo, ¿dónde está ahora? Me dice, hace días no me puedo contactar con él. La última vez que lo llamé fue hace como 4 o 5 días y solo pude hablar 2 minutos porque después de 2 minutos esas llamadas son, sí, alertan al régimen y empiezan a escucharlas. Y una vez que el régimen escucha, entonces saben localizar y llegan al lugar donde está esa persona y bueno, tristemente son asesinadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos metiendo un poco en la raíz del conflicto y esto creo yo que, aunque es duro, ¿sí? De hablar, aunque es amargo de digerir, como iglesia no podemos ignorar lo que está pasando y tenemos que tener una respuesta bíblica a esto. Ujú. Pero para seguir adelante me gustaría un poco conversar y darte como hacer algunas preguntas a Isaac, amigo, desde este trabajo que te toca hacer. Si este es tu trabajo, lo estás haciendo hace años, pero y quería preguntarte, ¿cuál es si podríamos decir, el error o sí, una de las cosas que más confunde a la gente? En este tiempo, cuando se trata de lo que está pasando en Medio Oriente, ¿sí? Cuando lo que está pasando en la Ujú. actualidad, ¿qué son las cosas que más confunde a la gente? ¿Sí? Acerca de todo este ruido, si nos podrías contar desde tu experiencia, Ujú. ejerciendo también tu oficio, ¿no? De comunicando todo esto. Mira, y lo puedo de hecho incluso enfocar aquí también como creyentes, que son la mayoría seguro de los que están aquí. Yo creo que el problema más grande que veo, por ejemplo, dentro incluso del mundo de la iglesia, como digo, es cuando se mezclan tres planos distintos como si fueran uno solo. Es decir, cuando la gente mezcla el plano emocional, el plano político y el plano bíblico. Cuando no se distingue, cuando todo se vuelve ruido como una sola cosa, la gente se confunde muchísimo con esto, ¿de acuerdo? El emocional es cuando la gente empieza a ver imágenes durísimas y la gente reacciona desde el dolor. Cuando pones la televisión y empiezan a ponerte imágenes de guerra y tu emoción como ser humano salta rápido, que quieres ya juzgar de si esto está bien o esto está mal. Luego tienes todo el problema de la narrativa política, que se ve Ujú. muy afectada obviamente por todo lo que escuchamos en los grandes medios de comunicación internacionales, donde siempre se habla, incluso si es Medio Oriente, se habla todo el rato del relato del opresor contra el oprimido, ¿no? Como Mm. si Israel fuera el gran opresor en Medio Oriente y los palestinos fueran el pueblo oprimido, o los árabes en la región fueran el pueblo oprimido, cuando si tú miras precisamente el mapa en Medio Oriente, el pueblo más pequeñito ahí es Israel, los judíos, y hay cientos de millones de árabes en los países de alrededor cuyo único objetivo que tienen es eliminar a Israel. Y luego, bíblicamente, ya es cuando entramos ahí en que muchos opinan sin realmente conocer el pacto que Dios ha hecho perpetuo hacia Israel. Entramos también, obviamente, en todo lo que es teología del reemplazo, que tú seguro vas a hablar más allá de todo eso. Pero cuando mezclamos estas tres cosas, hay mucha confusión, porque obviamente cuando se habla de guerras, y no solamente en esta, en todas, o sea, yo he trabajado también con Sí. la guerra, por ejemplo, de lo que es Rusia y Ucrania en los medios de comunicación, todo el mundo tiene su propaganda, en las guerras hay propagandas en todos los bandos, eso hay que entenderlo, pero si sabemos pasar más allá de lo que es el relato político y el relato de la propaganda, hay que entender realmente de cosas que ya van más allá de las propagandas, de hechos concretos. Yo le digo siempre a la iglesia de, mirad, está muy bien, y eso a mí como comunicador, alguien que trabaja también en los medios, trato de hacer ese énfasis cuando hablo dentro del mundo de la iglesia, de que está muy bien, por ejemplo, cuando ya tratamos el conflicto de Medio Oriente y de Israel, que oremos por Israel, que obviamente es un mandato bíblico, ¿no? Y de bendecir al pueblo de Israel. Pero está muy bien de que sepamos lo que está pasando y nos informemos. Porque ¿qué te va a pasar? Ya no te digo alguien de la calle, es que te puede venir un hermano tuyo, creyente, que él también es cristiano al final, y en cambio él no apoya a Israel, porque él ha visto en la televisión que le han dicho Mm. que Israel hace esto, 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 y si tú no sabes nada de lo que está pasando, no tienes información para también poder contradecirle.
Y claro, esto es importante, de que la gente trate un poco de hacer ese pequeño trabajo, le puedo decir, de simplemente saber un poco lo que está pasando, de que se den cuenta de que hay un ferviente antisemitismo en los grandes medios de comunicación internacional, cuyo único objetivo es demonizar al pueblo judío. En España, en mi Tal cual. país, y no sé si hay más gente de España aquí también ahora conectada, que decías, pero es terrible cuando pongo la televisión o escucho cualquier medio de comunicación, es llevar cualquier narrativa para demonizar a los israelíes. Es la Tal verdad cual. bastante, bastante fuerte. No, qué importante. Y espero que mientras estamos escuchando esto, podamos entender estas preguntas que he elegido hacer a Isaac, también nos sirve mucho para nosotros. Como le dije al principio, esto es un entrenamiento. Lo que estamos haciendo no es solamente escuchar una conversación, es también cómo Mm. adquiero herramientas para cómo establecer un diálogo en el espíritu correcto, ¿verdad? Con mi hermano, con mi hermana, con cualquier persona, aún con el que me cruzo la calle, y poder llevar esto a... Y fíjense que ya las primeras alertas se encienden, ¿verdad? Cuando yo le pregunté qué es lo que suele confundir, bueno, adoptar posturas políticas o reaccionar emocionalmente, son cosas que ya nos llevan a la confusión. Cuando reaccionamos emocionalmente, cuando repetimos titulares, como dijo Isaac, no porque yo vi en las noticias que Israel hizo esto, esto y esto. Estoy repitiendo, estoy reaccionando, estoy adoptando una postura. Entonces ya estoy en la confusión. Pero quería, en la misma línea, y ya vamos con la otra Que Te, pregunta, pero en te la puedo hacer, misma... mira, antes de Sí, cambiar la pregunta, porque es muy bueno lo que dijiste, es que la gente, y va a pasar, porque si finalmente va a haber una posible guerra de vuelta entre Irán e sí. Israel o con Estados Unidos, va a volver a ponerse la cosa muy candente, va a ser un tema que bueno, se va a hablar durante semanas, seguro, de vuelta en los medios sin parar. Y la gente tiene que saber como, bueno, todo lo que dije al inicio, ¿por qué de repente ahora Estados Unidos atacaría de la nada a Irán? ¿O por qué habría una guerra de vuelta con Israel? Bueno, la gente tiene que saber la masacre que acaba de pasar en Irán. Si la gente no sabe, porque los medios casi ni lo están diciendo, que ojo, es que ni se está diciendo, pero mira, cosas que no he dicho. Irán ahora mismo está en estado de ley marcial, ¿de acuerdo? En el país, en todo el Tal cual. país. El internet quitado. Se habla en servicios de inteligencia europeos de que es probable que el régimen haya usado armas químicas contra la población. Mm, Se habla de que el régimen le está pidiendo $10.000 a cada familiar para recuperar el cuerpo que ha asesinado de cualquiera de los wow, manifestantes. De que los heridos, si los llevaban al hospital, automáticamente el régimen sabía que venía de las protestas y los detenía igual. Ha puesto a 800 detenidos ya para pasar a procesarse bajo cadena de muerte. claro. Hay, o sea, 800 personas que están enfrentando la ejecución. Tal Están cual. entrando casa por casa, pidiéndole a todo el mundo los teléfonos, saber si salieron a las calles a protestar, ejecutando a gente, porque se ha visto gente que estaba Sí. herida en un hospital y de repente cuando se los ha encontrado en la morgue se les ha encontrado con un tiro en la cabeza. O sea, están haciendo ejecuciones públicas, matanzas bárbaras. Y eso es importante que la gente sepa lo que está pasando para cuando uno reaccione a lo que van a decir los medios en unos días o en unas semanas, la gente sepa lo que verdaderamente ha estado pasando. Y esto que nos contás nos lleva a una pregunta interna, ¿verdad? ¿Cómo vencer la pasividad número uno? Esto es lo que nos está, estos hechos nos confrontan muchas veces a pasividad. No, pero yo ya tengo suficientes problemas con lo que me está tocando vivir, o sea, en mi trabajo, en mi familia, en mi casa. Y es verdad, todos nos toca atravesar problemas, todos estamos, el hecho de que estemos conectados acá ya es una gran victoria porque estamos saliendo de nosotros mismos, ¿verdad? Para nadie ha sido fácil estar en una conexión, separar su tiempo, hacer una agenda para decir, Señor, yo quiero escuchar lo que tú tienes para el Medio Oriente y cómo yo puedo ser responsable, porque esa es la hacia donde vamos a ir ahora, que es cuál es nuestro rol Ujú. como iglesia, cuál es mi rol como discípulo de Cristo, cuál es mi rol en medio de todo esto. Fíjense que Romanos 13:11 nos hace este llamado diciendo, conociendo el tiempo ya es hora de levantarnos del sueño. Entonces, evidentemente, para salir de todo adormecimiento, toda pasividad en cuanto a los titulares y las reacciones y todas las posturas políticas, primero tenemos que conocer el tiempo y tenemos que conocer la parte difícil. Como dijimos recién, no sabemos, pero es muy probable que esta guerra venga. Ahora, y esto hablaba yo ayer con mi amigo iraní y yo le decía, ¿ves posible esta guerra? Me dice,
eh, quiero que suceda, pero sé que va a ser, lo que va a ocurrir allá va a ser trágico a nivel, eh, bueno, ya lo que está pasando Ujú, es tan loco todo lo que está ocurriendo, pero me dice, va a ser mucho más sangriento esto, pero ujú. es el momento para que caiga el régimen. Y imagínate, no me está hablando alguien que es ajeno a esta situación, él tiene su familia ya. Pero él dice, es el momento donde esto tiene que intervenir para que se rompa esta dictadura, este régimen opresor que no solamente está oprimiendo a millones de iraníes, también está financiando, ¿sí?, todo el Medio Oriente, el terrorismo en el Medio Oriente. Entonces, es tiempo de nosotros como iglesia interpretar de los sucesos desde la palabra y es ahí hacia donde nos estamos dirigiendo. Así que, amigo, la otra pregunta es, Ujú. como iglesia, ¿qué es lo que debemos estar buscando o entender mejor hoy antes de opinar o juzgar sobre estos temas? Yo creo que somos muy rápidos y acá si puedo ser vulnerable por muchos de los que, sí, creo que somos muy buenos opinólogos. Sí. Opinamos demasiado hasta sin saber, ¿no? Hay un programa que dice Hablemos sin saber. Entonces, opinamos hasta de más, pero como iglesia, ¿qué deberíamos estar buscando entender mejor antes que esto? Antes que caer sí, en la tentación de ya Ujú. estar juzgando este tema y opinando rápidamente. ¿Qué nos aconsejas? Mira, yo creo que la iglesia necesita volver a una postura de humildad bíblica antes de ser opinólogos, como tú dices, de emitir así veredictos rápidos, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante entender que Dios no improvisa con la historia, con lo que sucede. Recordar que Israel no es un tema político moderno, sino que al final es todo un eje teológico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Recordar, y yo creo que sobre todo es el hecho de opinar que tú cuando opinas sin estudiar de algo, eso es peligroso. Y cuando lo haces desde el púlpito, sobre todo, estás opinando sin discernimiento espiritual y afectando la opinión luego de todos los que van a la congregación. Y eso es muy delicado. Yo he tenido, por ejemplo, este año, pues algunos choques, lo puedo decir abiertamente, con personas y líderes cristianos en España que quisieron desentenderse de lo que fue el apoyo de orar por Israel, etcétera, y se dedicaron a usar el púlpito para criticar a Israel todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y repito, Wow. tú puedes tener siempre el punto de, bueno, pues puedes criticar a políticos y puedes hacer lo que quieras, pero cuando ya entres en el punto de tomarla directamente con Israel como país, como nación, contra el pueblo judío, etcétera, etcétera, entras en un círculo vicioso muy delicado. Yo digo que la Iglesia, Mm, mira, no está llamada a repetir consignas del mundo, sino a discernir los tiempos que estamos viviendo y los amén. tiempos que marca la Biblia. Mm, Antes de juzgar a Israel, yo creo que la Iglesia debería preguntarse si yo estoy leyendo la Biblia desde el contexto hebreo, en cómo fue escrita, o desde mi Twitter o desde mi Instagram, ¿verdad? wow. Que eso pasa muchísimas veces. Sí. Que pasa mucho que a veces pues, hablamos mucho, pero es que oramos poco o estudiamos poco la palabra también. Y eso entonces nos deja vulnerables a las narrativas del mundo que no nacen del reino. O sea, son narrativas de periodistas, de políticos, que todos tienen sus fines, tienen sus narrativas, pues en su gran mayoría, tristemente, contra el pueblo israelí, que tratan de separar, y eso lo hemos visto mucho estos 2 años, al pueblo israelí de su historia, de la historia del pueblo israelí en las escrituras, tratan de hacernos ver que el pueblo de Israel en la actualidad no tiene nada que ver con el Israel bíblico, que no tiene nada que ver con el reino de Israel, del rey David, del rey Salomón, etcétera, etcétera. Es todo una narrativa muy peligrosa para precisamente borrar la historia del pueblo judío, una Claro. historia que yo repito, como cristianos están tratando de borrar, ¿cuántos no han visto en las Navidades? Borrar la propia historia de Jesús, de que Jesús ahora es palestino, se decía también. O sea, unas Sí. cosas que hemos estado escuchando, ¿verdad? Entonces es esa forma de hablar para erosionar todo vínculo en la actualidad entre el pueblo judío y el Israel que vemos en la Biblia, sin entender todo el propósito que Dios tiene con Israel desde el principio hasta el final de los tiempos. Wow, qué tremendo. Como creo es una urgencia del corazón de Dios para todos nosotros como iglesia que nuestro corazón vuelva a arder por su palabra. Porque es fácil adoptar una verdad desde, como dijiste recién, leída desde el Twitter,
me gustó esta verdad, ¿no? Y hoy estamos en el tiempo de la verdad relativa, el relativismo, cada uno con su propia verdad y desde ese lugar nadie puede debatir al otro su verdad, ¿no? Entonces, qué peligroso porque la verdad no es un concepto, no son definiciones, es la una persona. Y que hoy nuestros ojos puedan abrirse y pedimos eso, ¿no? Que el espíritu de revelación hoy abra nuestros ojos para ver este conflicto con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús. Y esta última pregunta, ya para después introducirnos en la próxima parte, eh, ¿qué cambiaría en cuanto a nuestra forma como iglesia, como hijos e hijas de Dios? ¿Qué cambiaría en nuestro hablar, en nuestra forma de responder, en nuestra forma de orar, si, si entendemos todo esto desde el trasfondo bíblico, desde el trasfondo Ujú. espiritual que verdaderamente tiene lo que está sucediendo? ¿Qué cambiaría de nosotros hoy? ¿Qué pensás? Mira, yo seguro yo creo que podríamos cambiar muchas cosas. Yo creo que muchas veces yo creo que me enfocaría a veces en el tono, en la forma en la que oramos, en la manera de responder tan abiertamente, pensando que tenemos la verdad todo el tiempo, de una manera muy directa, sin escuchar a veces lo que otros nos dicen. Yo lo desarrollo un poco como en tres niveles o en tres formas de verlo. Primero, en cómo habla la iglesia, como el cuerpo. Yo a veces hablaría con menos arrogancia, te diría a veces, de que esto es así, y a veces con más reverencia del plan de Dios y escudriñar y orar e interceder. Dejaría de decir que Dios ya pasa muchas veces, y quizás no es el discurso que vemos en la gente que está hoy reunida aquí, pero pasa en muchas iglesias de cuántos hemos escuchado, no es que Dios ya terminó con Israel porque ellos rechazaron al Mesías. Yo empezaría a decirles de que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios es el mismo siempre. Luego también lo enfocaría en cómo ora la iglesia, yo pienso que deberíamos de orar con entendimiento, con revelación. No solo a veces oramos por la paz abstracta, esa especie de paz que piensa el mundo, pero tenemos que orar por salvación, por la revelación del Mesías también a toda la gente que está sufriendo en estas guerras, por el cumplimiento al final del plan de Dios, pues tanto para Israel como para las naciones, y en este caso para Irán, que lo he venido explicando con todos los creyentes que también hay ahí, que la iglesia está creciendo. Se considera, como digo, que es la iglesia perseguida que más está creciendo en todo el mundo. Entonces, orar también para que Dios, a pesar de las guerras, a pesar de los conflictos, que use estas situaciones concretas para que más gente todavía venga a Él, para que más gente tenga la revelación de quién es Jesús. También dentro del pueblo de Israel, pues como creyentes, como cristianos, somos llamados obviamente a que puedan también conocer la figura de Jesús y puedan entenderlo como Mesías, ¿verdad? Entonces, que podamos tener ese enfoque como iglesia cuando oramos. Y yo también te diría, a veces cuando respondemos a los ataques del mundo o cuando hablamos en las redes, hablemos, sí, con firmeza, pero con compasión. También es ese punto que la gente, yo lo he visto dentro de la iglesia, el antisemitismo ha entrado de una manera durísima dentro del mundo de la iglesia, Mm. disfrazado de teología, eh, pero es que no sé cómo explicártelo, pero porque es un tema ya muy profundo si entramos en eso, pero es a veces espiritualidad que está desconectada de la realidad en la que vivimos. Y cuando entendemos el propósito que Dios tiene para el pueblo judío, para Israel, lo que se prometió hace miles de años, sigue vigente hoy, sigue vigente hasta el final de los tiempos, eso también nos tiene que hablar de cómo tenemos que orar e interceder por todo lo que está pasando. Yo te diría, mira, que cuando la iglesia entiende el trasfondo bíblico, dejamos de Mm. reaccionar como el mundo al final y Yeah. empezamos a alinearnos con el corazón de Dios. Y eso cambia no solo lo que decimos, sino también eh, a quién estamos obedeciendo. Mm. Qué tremendo, porque entender el trasfondo bíblico es poder ver el corazón de Dios y desde esa visión vivir nuestra vida. Yo creo hoy tenemos una plataforma, estamos en la generación donde más está hiperconectada, ¿sí? Estamos a solo un clic, a solo un toque de pantalla de saber lo que está pasando al otro lado del mundo. Entonces, las plataformas como redes sociales, cada plataforma creo que sí es un espacio para comunicar, pero también estamos dando una intercesión activa. O sea, estamos siendo intercesores de diferentes formas.
Entonces, cuando estamos hablando de cómo orar por Israel, de cómo orar por Irán, cómo orar por el Medio Oriente y todo, eh, sí, tiene que ver primero cómo me estoy dirigiendo al Señor, pero también es como intercesor, como cómo estoy mirando esta situación, porque justamente la palabra intercesor, que es atalaya, está conectado con este trasfondo, atalaya, vigía, tiene que ver no tanto con lo que hacemos o decimos, sino con lo que estamos mirando y cómo miramos la situación que que está viviendo el mundo. Entonces, no hay intercesión efectiva sin una visión bíblica y profética. Y eso creo que nos desafía a todos. Gracias amigos por estas palabras. Yo sé que, y no sé cuánto dan gracias al Señor por la vida de Isaac, por este proyecto que está tocando tantas personas, tantas vidas. Una vez más, les animo a que puedan seguir la cuenta. Isaac explica también su Instagram personal, Isaac Moraleja. Allí él está constantemente actualizando, que puedan apoyar el trabajo que él hace, que es tan importante y que lo que estás haciendo, y amigo, sé que hoy está inspirando a muchos que hoy están conectados acá a decir, yo voy a romper con el silencio, no voy a ser un espectador más. Porque Ujú. el antisemitismo, si bien es tan fácil identificarlo como violencia activa, Ujú. ¿verdad? Como esos videos que se viralizan, pero a veces el antisemitismo, como dijiste recién, más peligroso es el silencioso, Ujú. que a veces está como adormecido, ¿no? Y está como hasta con versículos bíblicos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí. Que el Señor abra nuestros ojos para entender detrás de cada, de lo que ven nuestros ojos naturales, lo que escuchamos solamente con los oídos Ujú. naturales, poder ver detrás y entender que hay un mundo espiritual. Ujú. Bueno, los que no tienen Sí. Instagram, sepa que hay YouTube, está todas las plataformas en las que te pueden encontrar. Y si te gustaría decir algo más, amigo, sentite libre. No, es muy bueno lo que estás diciendo y creo que cuando hagamos crecer ese corazón para interceder por toda la gente necesitada de nuestras oraciones, por todo lo que está pasando en la región, oramos por el pueblo judío, pero somos llamados a orar por todo el mundo también, especialmente en tiempos de necesidad y de crisis, y no tiene nada de malo que oremos, en el caso cuando era la guerra enfocada en Gaza, pues por la gente árabe, la gente palestina. Al final Jesús murió por todos en la cruz, ¿verdad? En Irán, bueno, no son árabes, son musulmanes, o el régimen es musulmán, pero como digo, o sea, yo que he podido viajar todos estos años conociendo países árabes en la región, países musulmanes, hay gente maravillosa que a veces, por lo que hemos visto en los medios de comunicación, no sé, yo he tenido la oportunidad en persona y sí que conozco, ¿no? Pues tengo muchos amigos en estos países, pero la gente, pues en otras partes del mundo que quizás no conocen apenas a comunidades árabes, pues tienen una sensación de que los árabes son todos terroristas o los árabes son todo mala gente y nada que ver. De hecho, hay muchos cristianos en los países árabes, aparte del, sí que son mayoría musulmana, pero aparte de eso hay comunidades cristianas muy grandes. Entonces es importante que tengamos compasión por ellos, que el corazón de Jesús esté también a full cuando oramos por ellos, porque es gente que necesita nuestras oraciones y están sufriendo seguro más que la mayoría de creyentes alrededor del mundo, porque en sus países son perseguidos. Así que cuando oremos por ellos y al igual por los hermanos en Irán, pues que tengamos ese punto de compasión de que lo recordemos a diario, que el Señor se siga moviendo, que su espíritu se derrame sobre toda carne allí también en Irán y que veamos un avivamiento fuerte y grande en todo Medio Oriente porque el Señor está haciendo cosas increíbles en la región. Wow, amén, amén. Y creo que eso es lo que hacia donde el Señor nos está llevando. Y para todo gran avivamiento también el Señor quiere que haya una preparación, porque la preparación nos llevará a poder ser buenos administradores de la gracia que el Señor va a derramar. Así que gracias, amigo, gracias por tu tiempo. Eh, y bueno, yo sé que tenés que seguir allí. Te bendecimos y gracias por sumarte. Gracias, Amén. amigos. Saludo a todos. Bien, Bendiciones. bendición, amigo. A todos los que están conectados, ¿sí? Yo vi algunos que piensan que estamos terminando, si está bien, si algunos ya tienen que despedirse, pero quiero tomar unos minutos finales para poder introducir y desarrollar un poco más el concepto bíblico, el sentido bíblico de lo que estábamos hablando, ¿sí? Cuando estábamos hablando de qué dice la Biblia sobre este tipo de escenarios, quiero llevarte un poco a cómo el Señor obró históricamente
en contextos similares como lo que hoy está pasando, porque estamos viendo que la Biblia habla de que simplemente el Señor hace que esto vuelva a repetirse y esto que vuelva a repetirse nos lleva a nosotros a decir, Señor, obraste en el pasado en un contexto hostil, con un plan de destrucción a un pueblo, pero los libraste de este plan de destrucción y de muerte, Señor, tú lo vas a hacer una vez más. Y en medio de todo esto podamos discernir cómo el Señor obró este pasado de redentor, pero también la esperanza, porque quiero decirles, amados, hay profecías como Jeremías 49, hay profecías que hablan de una redención que se va a traer sobre este territorio de Persia. Entonces, para ir adelante, seguramente algunos ya, la mayoría habrán descargados en los PDF de estudios, pero los que no, les animo nuevamente, descarguen estas notas porque va a ayudar mucho estos próximos 10 minutos donde quiero tomar para que podamos hablar bíblicamente de este concepto, de este sentido bíblico, ¿sí? Continuando esta pregunta, ¿cómo el Señor obró históricamente en contextos similares? Bueno, quizás la noticia no nos da titulares de noticias, pero sí nos da principios para poder interpretar estos tiempos. Bueno, muchos dirán dónde encuentro Irán en la Biblia y lo habrán escuchado entre la conversación que hemos tenido con Isaac acerca de Irán, Persia. Bueno, Irán es el nombre adoptado oficialmente desde el 1935, el nombre que se eligió adoptar internacionalmente, pero esta región fue llamada históricamente Persia y y Persia ocupa un lugar central y nos vamos a sorprender de cómo esta historia que tiene Persia está bíblicamente relacionada con Israel. Cómo el Señor utilizó Persia no solo como un escenario donde era el enemigo, sino como un lugar y como un lugar de restauración, un lugar de provisión y un lugar de cumplimiento profético para el pueblo de Israel. Por eso, cuando se escucha mucho decir que Persia fue un amigo de Israel de muchos años, bueno, vamos a ver cómo bíblicamente esto está conectado ya desde aquel tiempo, ¿sí? Entonces, algunos personajes que yo quiero traer a esta conversación que estamos teniendo es Ciro, el rey Ciro, ¿sí? ¿Cuántos recordarán el rey Ciro? En Esdras capítulo 1, el rey Ciro fue este instrumento de Dios que el Señor utilizó para bendecir al pueblo de Israel. Y fíjense que lo sorprendente no es que de repente aparece este rey Ciro y es usado por Dios, sino que ya hace más de 500 o 600 años atrás aproximadamente, em, en Isaías profetiza de Ciro. Aún antes que Ciro nazca, aún antes que Ciro viniera a la existencia de la humanidad, ya Dios estaba pensando en este hombre, este rey persa, y fíjense en Isaías 45, versículo 1, lo pueden buscar en sus Biblias y en el material lo van a tener. En el material tiene que ir al punto número 4 donde dice fundamento bíblico profético. Y en punto fundamento bíblico profético estamos hablando de Persia en la Biblia, en el pasado redentor. Fíjense qué interesante, Isaías 45:1 dice, esto le dice el Señor a Ciro, su ungido. Ah, increíble, ¿no? Así le llama Dios a Ciro, su ungido. Entonces, a mí me impacta porque ahí estamos viendo cómo la soberanía divina, ya bíblicamente registrado, está interviniendo en toda la historia, por más crítico que parezca. O sea, recuerden que Israel, el pueblo judío en ese momento, ya en Esdras, está exiliado, ¿sí? Está exiliado, está lejos de su tierra, está cautivo, no pueden volver a su tierra, pero en medio de ese momento de exilio, de opresión, donde el pueblo de Israel no puede volver, Dios despierta a este hombre. Y en Esdras capítulo 1, versículo 1, dice, despertó Jehová
el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra por escrito para todo su reino. Y bueno, y ustedes van a leer el versículo 2, el versículo 3, palabras impresionantes del mismo rey Ciro diciendo: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique la casa en Jerusalén. O sea, esto es como para, podríamos decir que hoy el Señor despierta, ¿sí? Al que está al mando del régimen iraní, despierta el espíritu de ese hombre y dice: ¿saben? El Señor me está despertando para que yo edifique la casa de Dios en Jerusalén. Esto es un milagro, ¿sí? Podríamos estar hablando uno de los reyes que llevó a exiliado, no, no es él el que llevó exiliado, pero es este hombre que estaba llevando adelante el reino donde el cual el pueblo judío se encontraba en ese momento cautivo, y el hombre este despertado para no solamente liberar al pueblo, sino financiar su exilio, su regreso, perdón, financiar su regreso a Israel y financiar también la reedificación de esta ciudad. Es un milagro. Por eso justamente una de las historias más impactantes de la soberanía divina. Dios lo llama mi ungido. Aunque Ciro no fuera parte del pueblo de Israel, esto nos deja ver cómo el plan de Dios, aunque era hacer de Israel, ¿sí? La alabanza de toda la tierra, siempre incluyó las naciones. Y esto es algo que se vuelve a repetir hoy. El Señor está despertando su iglesia en cada nación de la tierra. Te está despertando a ti, me está despertando a mí para decir: no vamos a ser un espectador más, vamos a colaborar con los propósitos del reino de los cielos para este tiempo. Entonces, Dios usó a un rey persa para librar, restaurar y cumplir promesas. ¿Sí? Ahí tenemos el rey Ciro, un registro histórico bíblico. Vamos un poquito más adelante con Esdras. Esdras, por ejemplo, Esdras fue un hombre que el Señor utilizó para traer restauración espiritual desde Persia. ¿Sí? Este hombre trajo a través de la restauración de la Torá, si él llevó al pueblo una vez más para que lea las enseñanzas de la ley. Entonces, desde Persia, él autoriza el retorno. Este hombre era un escriba, pero también trabajaba allí en el reinado. Entonces, él autoriza, es un medio para que el retorno de los judíos sea autorizado, para que se envíen recursos, ¿sí? Pero también, sobre todo, para que el pueblo vuelva a leer las enseñanzas de la ley. Entonces, eso está en Esdras 7, versículo 6, que dice que la mano de Jehová estaba sobre él. ¿Sí? Entonces, qué nos enseña esto? Que Persia vuelve a ser el lugar donde Dios activa restauración. Esta misma región donde hoy un régimen quiere traer destrucción a Israel, y no solamente a Israel, sino a sus propios civiles, quiere hacer de la tierra un lugar de destrucción. El Señor nos recuerda que ese lugar no va a quedar como un lugar de destrucción, Él va a traer restauración, así como lo hizo en el pasado. Él lo va a hacer, ¿sí? Entonces tenemos a Esdras como un hombre que el Señor utilizó para traer restauración espiritual en Persia. Vamos a ir luego con Nehemías, ¿sí? Entonces eh, todas estas personas que estamos hablando son del tiempo bíblico y cómo Dios utilizó a cada uno de ellos. Nehemías, ¿sí se recuerdan? Hemos hecho un curso de Nehemías, de Esther y Mardoqueo, todo este contexto histórico. Fíjense, Nehemías como reconstrucción y favor en tierra, en la tierra de Persa. Él era el copero del rey. Él estaba sirviendo delante del rey persa, Artajerjes, y desde esta posición él recibe esta carga por Jerusalén. ¿Sí? Y esto está en Nehemías, todo el libro de Nehemías podemos aprender, pero Nehemías 1 y Nehemías 2 es clave para entender el corazón de Nehemías, que él halló gracia delante del rey persa, ¿sí? De la región de Irán, donde está Irán ahora, y el rey persa le autorizó para que vaya a reconstruir físicamente la ciudad de Jerusalén,
que sus murallas estaban en ruinas. Entonces, pero ¿desde dónde nace esta visión? Desde Persia. ¿Sí? ¿Desde dónde se concede el permiso para que esto suceda? ¿Desde dónde se proveen los recursos? ¿Desde dónde inicia esto? Desde Persia. Entonces, qué tremendo ver Persia como una plataforma no solo de exilio, sino una plataforma de reconstrucción. Eso es lo que nos recuerda bíblicamente. Y fíjese cuando uno empieza a ver cuál es la visión de Dios de Persia, fíjense cómo nuestra intercesión se llena de fe porque dejamos de mirar como un lugar de odio, de conflicto y todas estas cosas que te quieren hacer reaccionar emocionalmente y empezamos a tener un lente bíblico, lo que estábamos, el titular de esta masterclass, ¿no? Wow, Señor, gracias tú estás por hacer de este lugar donde el mundo quiere hablar destrucción, muerte y quiere hablar tantas cosas, tú estás queriendo levantar una nación restaurada, ¿sí? Y fíjense cómo el Señor utilizó hombres y mujeres. Vamos ahora en el caso de Esther. Esther fue esta intercesora desde el corazón de este imperio. Esther fue la intercesora desde el corazón del imperio, donde está el famoso versículo Esther 4:14. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sí? Porque si Esther callaba, respiro y liberación para los judíos vendría por otra parte, pero Esther rompió con el silencio, rompió con la indiferencia y el Señor una vez más nos está llamando para, si para esta hora llegamos a ver este contexto que está viviendo la humanidad del Medio Oriente, de rumores de guerra y de guerra, y quién sabe si para esta hora llegamos delante del trono del Señor para interceder con fervor, ¿verdad? Quizás no estamos delante de un reino, ¿verdad? Físico ahí delante en la corte, en lugares gubernamentales, quizás algunos sí, pero quizás no estamos delante de un gobierno físico, pero estamos delante del trono del cielo, delante del, ¿verdad? Del Rey de Reyes. Y si para esta hora nuestra intercesión puede colaborar para el propósito de Dios en el Medio Oriente, para esta hora nos podemos transformar intercesores activos a través de tu trabajo, a través de lo que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Cómo puedes colaborar para el avance del reino de los cielos? Toda intercesión se tiene que hacer práctica. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo este Isaac, este amigo, él hizo de su oficio, de su trabajo, un intercesor. Él está siendo un intercesor activo en las redes sociales. ¿Sí? Quizás no se está poniendo el título de intercesor, pero su trabajo es estar trayendo claridad y tocando el corazón de mucha gente confundida para que pueda ver lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, Esther fue judía, pero también reina en Persa y fue una intercesora en un momento donde había decreto de muerte. Fíjense qué tremendo, así como había decreto de muerte en aquel tiempo, ¿sí? Hoy hay un decreto de muerte sobre todo aquellos que en Irán estén pidiendo libertad. Entonces, para este tiempo la iglesia debe clamar para que todo plan de destrucción y de muerte caiga por tierra. ¿Sí? Que todo principado, toda potestad, todo imperio, todo régimen que quiere traer la muerte de miles y miles de inocentes que simplemente están pidiendo por su libertad, todo ese régimen caiga en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es nuestro deber interceder para la libertad de otros. Entonces, ahí es donde Dios utiliza la intercesión de Esther para exponer un plan de destrucción, para preservar vida. ¿Y qué es lo que termina haciendo todo esto? Que todos vean la fidelidad de Dios. Se revela la fidelidad de Dios. La gente va a terminar mirando a un Dios fiel. Entonces, eso es tremendo ver cómo también Persia fue un lugar donde Dios usó para preservar vida. Aun cuando hoy Satanás quiera utilizar esa tierra para un lugar donde se quite vidas, el Señor dice, voy a hacer de ese lugar un lugar que se preserve vida.
Amén. ¿Cuántos vamos a hacer de eso nuestra intercesión? Muy bien. Y ya me tomo estos últimos minutos y quiero hablar de este patrón bíblico. Miren este patrón bíblico acerca de Persia como instrumento de restauración. Y Persia ha sido, y vemos este patrón bíblico como un instrumento de restauración. Fíjense, acá les envío. Fíjense qué interesante es cuando unimos Rey Ciro, cuando unimos Esdras, cuando unimos Nehemías y Esther. Estamos viendo un patrón bíblico de liberación con el rey Ciro. Estamos viendo un patrón bíblico de restauración espiritual con Esdras, de restauración física con Nehemías y de preservación de vidas con Esther. Fíjense cómo podemos mirar en medio de este conflicto que hoy está viviendo Irán y podemos ahora poner los lentes del Señor y ver cómo podemos interceder, interceder por liberación. Debemos interceder por restauración espiritual de esa tierra. Debemos interceder por la restauración física. ¿Sí? Hay un gran trabajo de todos los lugares, de familias dañadas, ¿sí? De gente que ha vivido pérdida. Bueno, interceder por preservación de vida y que la sangre de inocentes pueda llegar al trono del Señor para traer liberación. Amén. Entonces, este patrón bíblico nos fortalece nuestra intercesión. Ahora, fíjense qué interesante, Persia tiene una profecía relacionada a todo lo que estamos hablando en Jeremías capítulo 49. Jeremías 40 capítulo 49 te habla de una profecía que no va a terminar en juicio. ¿Sí? El profeta Jeremías, cuando está hablando de juicio sobre muchas naciones, e incluye a Elam, ¿sí? Y Elam podría ser, está ubicado como el suroeste de Irán. ¿Sí? Elam está ubicado al suroeste de Irán y y está vinculando la región donde hoy está, donde fue Persia y hoy es Irán. Elam es esta región antigua que está ubicada donde hoy corresponde Irán. Entonces, en la Biblia, Jeremías 49 se refiere a este lugar diciendo que aunque vendrán juicios para traer arrepentimiento, aunque vendrán juicios para mover, ¿sí? Porque, amados, hay juicios que deben suceder en la tierra, que son parte de estos dolores de partos que dijo Jesús, ¿sí? Y aunque muchas de estas cosas, y Jesús misma dijo que sucederán cosas que las cuales no volverán a suceder después de estas, y va a traer una conmoción de los cielos de la tierra. Gente va a estar viendo lo que nunca se vio en la historia de muerte, de odio y de tantas cosas que ya están pasando. Todo esto va a llevar a que la gente pueda tomar decisiones. Los blancos y negros cada vez van a ser más o fríos o calientes, ¿sí? Los grises van a desaparecer. Gente que estaba luchando con la tibieza o va a terminar ardiendo por el reino de Dios o va a terminar frío, pero los juicios van a llevar a cada uno de la humanidad a tomar decisión delante del trono de Dios para qué lado vamos a estar viviendo y luchando. Entonces, Jeremías 49 es una profecía que no va a terminar en juicio y dice Jeremías 49, versículo 39, que acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Entonces, tiene un significado profundo donde el Señor no va a terminar con destrucción, sino que va a traer una restauración futura. Entonces, no dice los destruiré para siempre, está diciendo haré volver a los cautivos. Y ubica esto en los postreros días, ¿sí? Esto tiene que ver con un futuro que vendrá, ¿sí? En los últimos días. Entonces, esto nos lleva a entender que el Señor tiene un plan con esta región de restauración. Y cuando está hablando de exiliados, me llevaba a mí a investigar un poco y sé que ahora ya no tenemos tiempo, pero les dejé en el material para que puedan estudiar un poco algunos números de los millones de iraníes que han estado migrando de su propio país,
¿sí? Para otros países pidiendo refugio, pidiendo ayuda, ¿sí? Van como refugiados, escapando de todo. Más de 4 millones de iraníes que hoy están viviendo fuera de Irán. ¿Sí? Y esto tiene que ver, este se constituye como una de las diásporas globales más significativas, ¿sí? Donde hay muchísimos que están debido a persecución religiosa y así estamos escuchando muchos iraníes cristianos, ¿verdad? Pero también tiene que ver con por las restricciones sociales, por la falta de oportunidades, por la persecución política. Entonces, esto es una realidad y dice que de hecho se calcula que hoy de cada 15 iraníes, uno vive fuera. Cada 15 iraníes, uno vive fuera de Irán. Esto está hablando de la realidad de que muchos van a huir de ese territorio. Pero el Señor dice, voy a volver a traerlos en un plan de restauración. Entonces, qué tremendo esto, porque hay un principio profético. Y quiero ir terminando, simplemente cerrando esta idea de todo lo que estuvimos hablando. Hay mucho por profundizar que no vamos a llegar a hablar hoy, pero les dejé el material de estudio para que delante del Señor, en oración, podamos ir y ver, pedir al Señor, dame tus ojos, dame tu corazón, dame tus oídos, Señor. Necesito ver este conflicto no con los ojos que los medios sociales, las noticias quieren hablar. Quiero entender tu corazón, porque el corazón del Señor es que habrán sistemas opresores que van a caer, ¿sí? Y el Señor va a traer redención sobre pueblos. Por eso nuestra intercesión debe estar separando estas cosas para no terminar en confusión. ¿Sí? Entonces, voy a terminar con nuestro rol como iglesia. Estuvimos hablando bastante de eso junto a Isaac, pero creo que son puntos que prácticos que nos van a ayudar. Número uno es que podamos orar con esperanza, con discernimiento y con autoridad espiritual. ¿Sí? Esta oración con esperanza nos lleva a pedirle al Señor misericordia por los que están sufriendo, ¿sí? Que esta oración con discernimiento nos lleva a separar de lo que los medios sociales quieren manipular y que podamos ver con la verdad de Dios, ¿sí? Eh, creo que las profecías que estuvimos hablando y pudimos tocar un poco nos invitan a orar de esta manera diferente, no solamente por el fin de un conflicto, y queremos que este fin del conflicto caiga, es importante que oremos, no solamente por una estabilidad política, porque sabemos que cuando se levante el anticristo y todo esto, nuevamente habrá, ¿sí? un gran conflicto último, pero podemos orar por esta restauración profunda, por esta libertad venidera. ¿Sí? Y creo que orar con discernimiento nos ayuda. Un punto clave de oración es lo que hablábamos hoy que íbamos a profundizar es oremos por la caída del régimen opresor. Creo que podemos sumar fuerza en esto porque desde una perspectiva bíblica, como les había dicho, es correcto y es necesario orar por caídas de sistemas injustos. Hay sistemas opresores que cuando este régimen está trayendo a su propio pueblo, persiguiendo a la libertad de sus derechos, de esta libertad religiosa, que promueven ideologías de muerte, de odio, ¿sí? Cuando se levantan en contra del propósito de Dios, o sea, la Biblia fue muy clara, el que bendiga a Israel será bendecido, pero el que maldiga a Israel será maldecido. Entonces, cuando hay regímenes, cuando hay sistemas opresores, Salmo 125, versículo 3, dice que el Señor quitará el cetro del impío. Lucas 1:52, Él hará caer a los poderosos de su trono. Y esto no significa que sea fácil, habrá un sacudimiento, muchos serán afectados, pero nuestra intervención puede ser por la caída de este régimen en Irán. Y no es orar en contra del pueblo iraní, vuelvo a aclarar por si es necesario, es orar a favor de su libertad. Cuando estamos orando por la caída del régimen, no estamos orando por en contra del pueblo, estamos orando por aquellos que están pidiendo libertad y hoy están siendo oprimidos.
Entonces, qué tremendo es esto poder mirar desde el corazón de Dios y separarlo, pueblo versus sistema. Esto nos lleva a amar al pueblo iraní, esto nos lleva a ver cómo hay una historia bíblica conectada con el pueblo iraní, con la historia bíblica de los reyes que se levantaron para preservar la vida de judíos aún en ese lugar. Y hoy cómo nosotros intercesores podemos llevar a preservar la vida de millones que hoy están allí clamando por esto. Entonces, quiero que podamos terminar orando y podamos juntos pedirle al Señor su corazón en medio nuestro. Creo que estamos en una invitación, que orar hoy por Irán, es orar por y me anoté estas cosas para que podamos tener juntos. Orar por Irán hoy es orar por la caída de la opresión, orar por la libertad de un pueblo. Orar por Irán hoy es orar por salvación, es orar por despertar espiritual y orar por puentes que vuelvan a construirse, ¿sí? Porque cuando se han levantado sistemas de opresión y cuando se han levantado sistemas para querer traer muerte, odio y división, la verdad de Dios nos recuerda que hay alguien que sigue siendo especialista, amados, en transformar tierra de opresión en plataformas de restauración. Y así como pudimos ver el patrón bíblico, cómo Dios utilizó un Nehemías, un Esdras, una Esther, un rey Ciro. Yo digo, todos estos personajes hoy nos recuerdan a una iglesia que hoy puede levantarse para tomar su lugar en este contexto que estamos viviendo y le puedas decir, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Cómo hoy mi intercesión puede llevar a marcar la diferencia? ¿Cómo mi intercesión hoy me puede llevar a tratar de romper contra mi propia comodidad? Romper contra esa pasividad, contra eso que me quiere adormecer. Como hablábamos hoy, creo que Romanos 13 nos dice, y conociendo el tiempo es hora de levantarnos del sueño. Creo profundamente que el Señor está permitiendo este sacudimiento en las naciones. Está permitiendo en medio de todo esto decir en dónde está puesta nuestra mirada, hacia dónde está puesta nuestras oraciones. Es verdad, el Señor está interesado en bendecirnos, en cumplir deseos del corazón en cada uno de nosotros, pero los ojos de nuestro corazón necesitan volver al lugar correcto y cómo el trono de Dios quiere interceder sobre este tiempo. Así que yo te quiero invitar, ya estamos excedidos de minutos, pero gloria a Dios a todos los hambrientos y apasionados que se han quedado hasta el final. Y simplemente vamos a orar y haz de estos 60 segundos un momento para que el corazón de Dios y tu corazón se vuelvan uno. Vamos a orar ahí en tu lugar y vamos a decirle, Señor, danos tu corazón, danos tu clamor, danos tus oídos, danos tu intercesión. Hoy oramos que así como Jesús, el sumo sacerdote a la diestra del Padre, está intercediendo, no solo por nosotros, hoy está intercediendo por esos millones de cristianos en Irán, la iglesia perseguida, la iglesia escondida en ese lugar, pero que por estar escondida no significa que esté dejando de vivir, está viviendo el mayor crecimiento en tiempos de mayor opresión. Hoy oramos por ellos y por aún los que han de conocerte, Señor, en esa tierra. Y así como tú usaste a un Esther y utilizaste a un Nehemías, a un Esdras, Señor, hoy queremos pedirte que nuestra intercesión pueda traer respuestas delante del trono del Rey de Reyes. Así como estos hombres fueron intercesores que su vida provocó a que muchos vean tu obrar en tiempos difíciles. Señor, hoy oramos, Padre, que todo régimen que ha traído muerte, que ha traído opresión y ha silenciado a millones de ese pueblo representado en Irán,
Hoy, Señor, ese régimen caerá y sabemos que no será fácil, sabemos que muchas cosas tendrán que pasar, pero hoy oramos, Señor, que tu reino se establece en esa tierra que hoy quiere hablar destrucción, muerte. Hoy oramos, Padre, que esa tierra, como dice Jeremías 49, será una tierra de restauración. Entendemos que habrán postreros días por venir, pero hoy queremos ver ese anticipo. Queremos ver, Señor, nuestra intercesión moviendo a favor de todos aquellos que están pidiendo. Aún me viene cada momento que estamos orando, me viene este amigo que me decía, estoy orando por mis hermanos. Están allá, están cada uno está herido de balas y me dicen, estoy orando por ellos. Hace días no puedo hablar con ellos. Señor, responde al clamor de familias que están clamando por volver a encontrarse, que no se encontrarán solamente el uno con el otro, que puedan encontrarse con Yeshua. Señor, yo oro, Padre, que hoy levantas aquí en medio de nuestros intercesores que van a hacer una respuesta al corazón a tu corazón por el Medio Oriente. Habrá muchos que tú le darás estrategias para ir, otros para apoyar a la distancia, pero por sobre todo nuestra intercesión, nuestra oración será el compromiso ferviente. Señor, yo para este 2026 oro que tú estás levantando este ejército, estas manos levantadas, estos corazones que están aquí representados, Señor, son vidas que te dicen, y si le puedes decir ahí en tu lugar al Señor, toma ese compromiso este 2026, quizás ya lo has hecho antes, pero quizás puedes volver a recomprometer este voto en tu corazón, decir, Señor, quiero ser ese atalaya, quiero ser ese vigía, quiero ser ese intercesor que para la hora más difícil pueda encontrar un corazón a la brecha. Porque el Señor está buscando, dice su palabra, a alguien que se ponga a la brecha para intervenir y el Señor te encontrará con un corazón dispuesto, el Señor te encontrará con un corazón que estás llevando a otros a este lugar de intercesión. Te damos gracias, Señor. Aquí desde Israel, Señor, estamos levantando este altar de intercesión, este altar de oración por la liberación de tus propósitos. Oh Señor, trae juicio sobre los que se burlan de tu nombre. Que ese Salmos 2 que dice, Señor, que aquí hay naciones, hay gente que se burla del ungido, Señor, este tiempo puedan recibir ese temor reverente, ese temor que viene de tu trono. Y oramos, Señor, que aunque poderosos quieran levantar en contra de tus propósitos, tu soberanía es más grande, tu soberanía es mayor y tú vas a obrar, Señor, en medio de estos tiempos difíciles. Tu clamor será oído, será escuchado, pero también será visto en tiempos difíciles como estos. Te damos gracias, Señor, te damos gloria, porque aquí, Señor, creemos que preparando el camino, la voz que clama en el desierto prepara el camino, hará que la gloria de Dios sea vista. Señor, que en cada uno de nosotros, danos esa perseverancia, ese clamor perseverante, ese clamor ferviente, para que nuestra voz traiga libertad a otros y nuestra voz no sea la intención de nuestra humana del corazón, sea tu espíritu hablando a través de nosotros, tu espíritu intercediendo a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. ¿Cuántos fueron bendecidos por este espacio, por este tiempo? Muy bien. A los que han perseverado hasta el final, les tenemos una noticia que poder actualizar algunos anuncios. Si está por allí Vanessa, si está por allí Vane, nos ayudas a actualizarnos y así podemos estar todos